Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Soy Ricardo y estos jugones y voy a enseñaros cómo se juega Mystic Bay. Las buenas noticias. Es un juego muchísimo más fácil de jugar de lo que parece. Primero os voy a dar unos pequeños consejos porque es la manera mejor de organizarse con este juego. Lo primero, coged todas las cartas y organizadlas con estos separadores. Aquí tenéis en el principio del juego, os explica cada carta el tipo que es y en los separadores también os pone el nombre. Por lo tanto, aquí lo tenéis todo. Lo primero que os recomendaríamos es que separéis bien todas las cartas y esto es importante a la hora de construir después nuestro setup. Lo segundo, muy importante, dejando aparte la caja, que ya hemos dicho que lo importante, lo primero es conocer las cartas y separarlas, es leernos bien el manual. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es el típico manual que si te lo lees bien, con apenas 3 páginas, hasta aquí ya está hecho, no necesitas más. El resto del manual es una explicación un poco de eso. Aquí explica lo que son las expansiones y luego te explica todas las cartas una por una por si tienes alguna duda. En realidad el manual es muy sencillo, lo tenéis que leer bien. ¿Por qué digo esto de leer bien? Porque este juego tiene unos conceptos y utiliza unas palabras que no son palabras habituales en los deck buildings ni en los juegos de mesa, como son, pues puede ser como sembrar, arriesgar y, bueno, cosechar, unas palabras que quizás, si no las tenemos claras, a mí me ha pasado en las primeras partidas, tienes que estar todo el rato pensando a qué se refieren, porque hay cartas que hacen referencia a esas palabras. El secreto también de esto, bueno, aquí tenéis unas cartitas, a ver si las encuentro, ¿dónde las he dejado? Aquí. Tenéis unas cartitas de referencia muy interesantes donde os dice el turno, y aquí ya os está diciendo lo que hacéis en cada turno, pero cómo se llama. Riesgo, cosecha, descarte y siembra. Y aquí detrás tenéis una descripción de los símbolos. No es necesario los símbolos, ya veréis que es muy intuitivo. Pero esta sí que os recomiendo que la dejéis a vuestro lado al comenzar a jugar. Esto mismo lo tenéis mucho mejor explicado en la parte de atrás, el resumen de cómo se prepara y cómo se juega un turno. Pues nada, vamos a preparar la partidita. Lo primero que haremos es colocar el tapete. A nosotros esta edición viene con un tapete de neopreno, muy bonito. Y os voy a explicar, a ver si esto lo hacemos así, se lee mejor. Perfecto. Vamos a dejarlo así. Ya os voy a explicar un poquito qué tiene esta, qué partes tiene. Esta es la zona de los valles. Estas son unas cartas especiales que se compran, no se meten dentro de las cartas, no forman parte de nuestro mazo, sino que serán como una especie de power-ups o de cartas que desencadenarán acciones. Estas las dejamos aquí. Y aquí tendremos nuestro mercado. Las cartas de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Valle nivel 1 y nivel 2. Es muy sencillo. Cartas de valle de nivel 1, cartas de valle de nivel 2. ¿Cómo las diferenciamos? Aparte de los colores, porque pone 2. Y porque pone 1. Este juego trae el juego base más 3 expansiones. Nosotros hemos juntado las 3 expansiones en el mismo juego porque, sinceramente, aporta más cartas. No es que cambie mecánicas ni cambie nada. ¿Qué significa esto? Que puedes explicar cómo se juega con las expansiones y está explicando el juego base. Como os he dicho, estas cartas nos dan power-ups y puntos de victoria. También aquí abajo vemos. Y puntos de victoria. Estas cartas lo que hacemos es barajarlas. ¿Veis? Cartas de nivel 2, pues sacamos 4 cartas aquí a la vista de todos los jugadores. Luego explicaremos cómo se pueden. Si nos salen repetidas no pasa nada, hay cartas repetidas. Y vamos a tirar esto un poquito más para aquí, porque ahí no se va a colocar nada. Así, perfecto. Qué bonito está quedando. Bien, y ahora barajo las de nivel 1 y hago lo mismo. Y las coloco. Ya tenemos nuestro mercado de valles. Luego tenemos unas cartas que se llaman suelo fértil. Estas cartas tienen todos el mismo dibujo y el mismo valor. El valor es pues que cuestan 2 comprarlas y nos da 1 de mana. Lo único que, como luego lo veréis, este juego están separadas en 3 sitios diferentes. Estas se quedan aquí.
Este es el típico, si habéis jugado deck building, es el típico parte del mercado donde si no hay nada que puedas comprar en el mercado, siempre te queda un recurso de comprar una de estas cartas. Y ahora vamos con las cartas de nivel. Eso se llaman avances. Tenemos los avances de nivel 3, que los colocaremos al lado de la columna de avances de nivel 3. Tenemos los avances, estos son los de nivel 1, que se colocarán en la de 1 y el de 2. Si podéis ver, el avance se ve porque aquí tiene 2 puntitos, lo que nos indica qué tipo es. Bien, nosotros tenemos unas cosas, utilizamos unas cartas que se llaman cónclave, que lo que hacen es darte una configuración para una partida determinada. Podéis utilizar las cartas de cónclave o simplemente barajáis todas las cartas que tiene el juego y las ponéis aquí. Importante, las cartas de nivel 1. No se colocan todas, se colocan 12, 15 y 18, dependiendo si somos 2, 3 o 4 jugadores. Este juego escala de 2 a 4. Por lo tanto, para 2 jugadores, que es lo que vamos a preparar 12 cartas. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Barajamos todas las cartas de nivel 1. Y sacamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y las colocamos aquí. El resto de cartas a la caja. Hacemos el despliegue. Colocamos una carta de cada en esta parte de aquí, que es el mercado. Veréis que algunas están repetidas porque no he barajado. Por ejemplo, hay mazos que no están barajados, pero no pasa nada. No están barajados porque hicimos el cónclave hace poco y entonces las separamos. Pues entonces, resumiendo, esta es nuestra zona de juego, ¿vale? No hay nada más. Nuestras cartas de valle, nuestros mazos para ir reponiendo las cartas de valle, nuestras cartas de suelo fértil, nuestras cartas de avance de nivel 1, 2 y 3. Cuando se acaben las de nivel 1, no se reponen, el resto se van reponiendo. Es muy difícil que se os acabe, todas. Luego cogemos esto que son los puntos de victoria, fichas de punto de victoria. Para 2 jugadores cogeremos 23, para 3 jugadores 28, para 4 jugadores 33. Cogemos 23 y los dejamos al alcance de todos los jugadores. ¿Por qué? Porque ese juego tiene algo como el Ascension, por ejemplo, que es otro deck building, que cuando se acaben los puntos de victoria se ha acabado la partida. Eso es el desencadenante de fin de partida. Luego tenemos estas bolsas con todas estas piececitas. Realmente no es obligatorio, o sea, no las necesitas obligatoriamente para jugar. Si os fijáis, estos símbolos corresponden a estos símbolos que hay aquí. ¿Por qué se cogen? Porque hay un momento que tendrás en tu zona de juego muchas cartas, tendrás muchos iconos para poder comprar y es una manera de cogértelos y tener un recordatorio de lo que has gastado y de lo que tienes. Bueno, vamos a dejarlo por aquí de momento y ya está. Ahora cogeremos nuestras cartas de jugador. Las cartas de jugador tienen este dorso, cada una tiene un color, tiene 20. Son las únicas 20 cartas con las que jugaremos en el juego. No habrá ni más ni menos. Las cartas de valle no forman parte del mazo de juego, son cartas de apoyo que van fuera, por lo tanto empezaremos con 20 y acabaremos con 20. Aquí tampoco se destierra, es muy difícil que se destierre una carta. ¿Esas cartas qué tienen? Bueno, esas cartas tienen cosas y algunas en blanco, porque este juego, como sabéis, es colocar dentro de una carta algo que compremos para generar una carta más potente. Bien, ¿qué hacemos con estas cartas? Las barajamos y las dejamos aquí. Bien, luego cogemos estas fichas. En realidad el juego se juega con estas fichas. Estas fichas, si veréis, hay una ficha que determina el jugador inicial. Si sois 2, las cogéis así, dais 2 fichas azules, el que la gire, el que la tenga es el jugador inicial. Estas fichas se llaman fichas de maná. Necesitaremos una cada jugador y luego os explicaré para qué sirven. Estas fichas que forman parte de una de las expansiones, en realidad es como la ficha de maná, lo único que al girarla, que veréis que la ficha de maná se tiene que girar, esas fichas nos dan power-ups, ¿vale? O nos dan también puntos de victoria. Voy a dejar una, simplemente, aquí. Bueno, las voy a dejar todas y os explicaré un poco cómo funcionan. Pero podéis empezar a jugar solamente con estas, ¿eh? No es necesario que juguéis con las fichas especiales. Tenemos a mano nuestra carta de referencia y ya está. No hay nada más. Conceptos. Bien. Vamos a empezar. ¿Qué es un deck building? Un deck building es un juego de construcción de mazos. Esto no es un deck building, pero se parece mucho a un deck building. Esto es un card building. Aquí lo que vamos a hacer es construir nuestras cartas.
Vale, los deck building funcionan todos igual. Nosotros tenemos un mazo, nosotros vamos comprando cosas, vamos mejorando nuestro mazo, en cada mano vamos sacando X número de cartas, cuando las hemos utilizado, tanto esas cartas para golpear, para comprar, para lo que sea, van al descarte, seguimos sacando cartas, las cartas que se compran también van al descarte, cuando se acaba nuestro mazo de juego, barajamos el mazo de descarte y tenemos un mazo nuevo que es mucho más potente y seguimos jugando. Esa es la mecánica del deck building, explicada en 15 segundos, no hay más. Aquí lo que hacemos es un card building, pero al final es lo mismo. La única diferencia respecto a un deck building, que aquí no vamos a tener X cartas en la mano. Aquí lo que tenemos que hacer es arriesgar. Y os explico por qué. Este juego tiene una parte de Push Your Luck, que es tienta la suerte. ¿Veis estos árboles rojos? Estos son maldiciones, estos son manás. Esto nos permite comprar, esto es malo. Entonces nosotros vamos a empezar a sacar cartas en nuestra fase de siembra. Siempre se empieza con una primera fase de siembra. Cada jugador hace los 4 pasos, pero en el primer paso, digamos, en la primera ronda, todos tenemos que haber sembrado nuestras cartas. ¿Vale? Pues empezamos. Sembramos. ¿Y qué significa? Conceptos. La carta que está aquí está descubierta. Las cartas que están aquí están en el campo. Vale. ¿Qué significa sembrar? Sembrar significa bajar una carta del campo, perdón, del mazo aquí, al campo. Y cuando ejecutemos las cartas que hay en el campo en la siguiente ronda, eso se llama cosechar. Vamos a empezar. Vamos a sembrar. Cuando nos salga el tercer rojo aquí, tenemos que parar. Bien, como podéis ver aquí, tengo ya 3 rojos. Vale. Entonces el otro jugador haría lo mismo. Saca sus cartas, entonces, ¿quién es el jugador inicial? Pues evidentemente el que tiene la ficha de jugador inicial. Imaginemos que soy yo. Vale, yo ahora aquí empiezo mis 4 fases del turno, ¿no? Esto ya es un turno normal y corriente. Lo primero es la fase de riesgo, y aquí es donde viene el Push Your Luck. Yo tengo que decidir qué quiero hacer. Si quiero seguir arriesgándome o quiero utilizar lo que tengo. Punto muy importante, solamente podemos cosechar lo que tengamos en el campo. Esta carta no nos sirve. No podemos utilizar los valores de esta carta. Solamente podemos. Entonces, yo ahora mismo solamente tendría 2 fichas de maná, porque los árboles son solamente para la fase de riesgo. 2 fichas de maná. Pues, ¿qué podría comprar? Pues miro lo que tiene. Esta vale 2. Esta vale 2. Esta vale 2. Y los suelos fértiles valen 2. Pues imaginamos que me quedo esta. Si fracasas, vale, tiene un power up y además tiene uno de estos símbolos que me permitirá en el futuro comprar estas cartas. Yo puedo colocar esta carta donde quiera, en la carta que quiera, excepto evidentemente en esta carta. Yo no puedo cubrir una que ya existe. Podría colocarla aquí, o podría colocarla aquí, donde quiera, siempre que tenga un espacio. Imaginémonos que, vale, me interesa, por ejemplo, colocarla aquí. Mis cartas, vale, yo ya he cosechado. Ahora ya esto es la fase de descarte. Mis cartas se van al descarte. Y vuelvo a sembrar. ¿Cómo siembro? Lo mismo. Saco una, saco 2. Y ya está. Ahora el otro jugador empieza sus fases, que será la fase de riesgo, la fase de cosecha, la fase de descarte y la fase de siembra. Y cuando la acaben me tocará a mí. ¿Y yo que empezaré? Pues lo mismo. Yo decidiré si quiero arriesgarme. ¿Qué pasa cuando te arriesgas y pierdes? Bien, esto es interesante. Perdón, antes aquí compro una carta, al final de mi turno. Bueno, al final solamente coger la carta ya se repone, porque los deck building siempre la repones automáticamente, porque podrías volver a comprar si te sobrase maná, podrías volver a comprar. Por ejemplo, yo aquí tengo 4 de maná. Sí que sí se podría comprar una, repongo y compro otra de 2. 2 por 2, 4. O coger un suelo fértil. Suelo fértil vale 2. Lo puedes comprar, es igual que si estuviese aquí. Vale, ¿qué pasa si pierdo? Imaginémonos que voy a arriesgar. Pues bajo esta carta, he sacado esta y he perdido. Bien, lo primero, le daré la vuelta a mi ficha y tendré un maná. Un maná gratis para la siguiente ronda. Todo esto lo he perdido, no sirve de nada. Por lo tanto, me he arriesgado, no hago la fase de cosecha, hago la fase de descarte sin haber utilizado ninguna carta porque me he arriesgado y perdido, y vuelvo a sembrar.
En la fase de siembra no te puedes arriesgar. ¿Qué significa? Yo aquí no diría, ay, me arriesgo y saco. No, no. Esta carta es como si no sube. En cuanto tengas 3, te paras. Y así seguimos jugando, jugando y jugando y jugando y jugando. Habrán cartas que nos darán puntos de victoria. Por ejemplo, esta carta nos da un punto de victoria cuando la bajamos a mesa. Automáticamente nos cogemos un punto de victoria. Por ese motivo, hay momentos en que el juego puede acabar cuando hayamos cogido 25. Vale, así se juega, ¿eh? Cosas a tener en cuenta. Hay algunas cartas, por ejemplo, esta, lo voy a enseñar, esta también, no veo ninguna carta, bueno, es igual. Estas cartas, por ejemplo, si yo cojo y compro esta carta y me la pongo, cuando esta carta me sale, todo lo válido es esto. Esto no es válido. Este punto de victoria que hay dentro de la carta solamente es válido al final de la partida. Ahora os explicaremos eso en cuenta. Esto sí que cuando yo la tenga sembrada, siempre y cuando vaya a cosechar porque no he fallado en la fase de riesgo, yo me llevaré aquí una estrellita de estas para comprar, el árbol nada, un maná para comprar aquí y 4 puntos de victoria inmediatamente. Todo el maná y todos los recursos que cojamos para comprar, o los compras en este turno o no puedes comprarlo. Y solamente puedes comprar 2 cosas, o 2 cartas, o 2 campos, o sea, o 2 avances, o 2 campos, un campo y un avance. No puedes comprar nada más. Por ejemplo, en este caso yo habría comprado 2 avances. ¿Cómo comprar esas cartas? Muy sencillo, es sencillísimo. Las cartas del valle, si os fijáis, por ejemplo, si yo hubiese sacado esto en mi fase, yo hubiese tenido esto aquí, imaginaos que yo tengo, pues ya está, da igual, no hay 2 rojas, pero no importa. Bueno, vamos a hacerlo bien, venga, tengo 2 rojas. Vale. Yo aquí tendría un verde y un sol. Por lo tanto, yo ya me podría llevar esta carta, porque es un verde y un sol. ¿Lo veis? Estas 2 cartas me dan un verde y un sol. Un verde y un sol. Esta carta pasaría aquí. Y son cartas que no se meten en la baraja. Lo podéis ver porque además tienen dosos diferentes. Y esto lo que me da 2 puntos de victoria al final del juego. Hay otras cartas que te dan condiciones. Por ejemplo, al comprarla, que al comprarla es cuando la compramos, única y exclusivamente cuando dice al comprarla es cuando la compramos. Roba un valle de nivel 1 de la parte superior del mazo y quédatelo, pues robaría 1. Eso es importante. Hay cartas que cuando las compramos nos dice la condición al comprarla. Eso se ejecuta en el momento que las compramos. Otras cartas dice al cosechar, que simplemente esa carta es cuando la bajamos. Perdón, cuando ya está bajada y las ejecutamos, no cuando la sembramos. Otras cartas dicen al sembrar, que es cuando la bajamos, la ejecutamos, aunque sea al final de nuestro turno. Y otras cartas nos dicen que es la carta descubierta. Cuando se refiere a la carta descubierta, siempre se está refiriendo a esta carta. Cuando dice, puedes arriesgar y no sé qué hacer con la carta descubierta, pues se está refiriendo a esta carta de aquí. Pero recordemos que esta carta nunca nos va a servir, todos los iconos no nos servirán. Solamente nos servirán cuando en el siguiente turno la bajemos. Es bastante más sencillo de lo que parece. Quizá lo estoy explicando un poco complicado. Vale, vamos a explicar ahora un poquito lo que son las características de algunas cartas. Hay algunas cartas como esta, que tienen una barra central, ¿vale? No pasa nada que la colocáis en una carta, por ejemplo, en esta carta, aquí había colocado una de 2, esta de aquí. No importa que la coloquéis así, la podéis colocar tranquilamente, porque no estáis tapando ninguna de las 3. Vale, y esta carta es una condición. Dice, al sembrarla, ¿qué significa? Que es en la fase de siembra, o sea, al final de mi turno, cuando yo ya he jugado, y yo he jugado todas mis cartas. Vale, imaginemos que este es mi descarte. Yo he hecho todo, he hecho mi fase de riesgo, mi fase de cosecha, mi fase de descarte, y ahora el último punto de mi turno es mi fase de siembra. Pues empiezo a sembrar. Como la he bajado, esta carta ya la he sembrado, y por lo tanto al sembrarla ya tengo que hacer esta condición. Y dice, por cada casco que hay en esta carta, busca una carta de tu mazo, puedes descartarla, luego baraja tu mazo. Pues tengo ningún casco, pues no puedo hacer. Los cascos, hay cartas que tienen cascos, ¿vale? Esta es la única diferencia, y os lo explica aquí detrás, todo lo que pueden traer las cartas. Las cartas pueden traer decadencia, que es lo que le llamamos las maldiciones. Si sacas 3, descartas. Luego, crecimiento, maná, puntos de victoria grises. Los puntos de victoria azules son puntos de victoria que
que te lo hacen en el momento, son estos de aquí. Son estos, los azules son estos. Te otorgan puntos de victoria cuando la cosechas, cuando la bajas. Y los grises, que son esos pequeñitos, te otorgan puntos de victoria al final del juego. Luego espíritus, que son esas piezas de aquí, que como podéis ver aquí tengo un espíritu, que estas cartas en cuanto las tengas en la mesa y empieces a cosechar, ya te sirven para comprar cosas. Y luego los guardianes, que son estos cascos, que seguramente hay cartas que te dirá, por cada casco que tengas en la carta y tal, lo que sea. Vale, hemos dicho que tenemos estos 3 símbolos. Fijaos que hay, en realidad son 3 símbolos. Es el símbolo de este símbolo, que es la hoja, este símbolo que es como un sol y este símbolo que es como una garra, que son estos 3 primeros, y luego ese símbolo es un comodín. Este símbolo lo podéis ver aquí. Se puede utilizar tanto como cualquier otra ficha, y las cartas que tengan el mismo comodín con 3 colores significa que puedes utilizar cualquier ficha para comprar esto. Bien, aquí me gustaría explicar una cosa, porque yo he explicado, tú cuando estás sembrando, ¿vale? Imaginemos que voy a sembrar. Me paro cuando tenga 3. 1, 2 y 3. Y me paro aquí para mi siguiente turno. Tengo 3 y no puedo continuar. Aquí veréis que en la carta dice, prepara tu campo sembrando cartas hasta que tengas 3 o más en total entre tu campo y tu carta descubierta. 3 o más. ¿Por qué dice eso? Porque hay cartas que pueden llevar 2. Por lo tanto dice 3 o más. Si tienes 4, también. Luego dice, decadencia. Si tienes 4 o más entre tu campo y tu carta descubierta, fracasas. Y esto me gustaría aclararlo. ¿Por qué aquí nos está diciendo 4? Muy fácil. Porque en realidad lo que nos está diciendo es, en la fase de siembra, si tienes 3 te paras. Y en la fase de decadencia, de riesgo, si tienes 4, fracasas. Esa es la diferencia, porque en un sitio nos dice 3 y en otro sitio nos dice 3 para parar y luego cuando te toque continuar, 4 para fracasar. Hay algunas cartas, bueno, hay una carta en concreto, hay un símbolo en concreto, que a ver si lo encuentro, que es el árbol. Yo creo que esta combinación de cartas no traía muchos árboles. No traía muchos árboles. A ver si encuentro algún árbol. Y os explico lo que es el árbol. Es curioso, pero yo creo que hemos hecho una combinación de... Hemos cogido una combinación... Voy a buscarlo un segundo en la caja. Bien, ya he vuelto. Aquí tenemos el árbol. Y este es un icono que es especial. No es ni un maná, ni es una de estas, ni es un punto de victoria, ni es un casco. El árbol. El árbol significa que anula una de nuestras cartas rojas. Y eso es una cosa muy importante. Y aquí os lo voy a enseñar. Vale, vamos a hacerlo así. Para que veáis. Vamos a empezar a sacar cartas. Saco esta. Un rojo. Saco esta. Otro rojo. Saco esta. Otro rojo. Me tengo que parar. Y diréis, sí, pero hay un árbol que te contrarresta esta. No, ese árbol te lo contrarrestará cuando lo hayas bajado. ¿Qué significa? Que yo en la siguiente fase de riesgo tengo que decidir si bajo esta. Si bajo esta, contrarresto el árbol y por lo tanto solamente tengo 2 y podría seguir sacando cartas. Aquí ya me pararía. Pero el árbol la contrarresta únicamente cuando la has bajado. ¿Vale? Esta carta podría estar, este árbol podría estar en una carta vacía también. Eso solamente se contrarresta en ese momento. Y luego también me gustaría enseñaros que hay cartas que tienen más de un maná. El maná que nos ha quedado aquí, cada vez que fracasamos nos queda un maná, ese maná lo podemos utilizar en cualquier momento para comprar, sumando los que tenemos, y cuando lo hacemos le damos la vuelta y vuelve a quedar así. Hay algunas cartas que nos permiten darle la vuelta a esta carta. Te dirán, la carta, la ficha maná, le puedes dar la vuelta para obtener su beneficio. Vale, vamos jugando hasta que nos quedemos sin esas cartas. Sin esas fichas. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin esas fichas? Si necesitamos coger más en nuestro turno, pues las cogemos de la reserva y siempre tiene que acabar la partida. Quiero decir, si yo he sido jugador inicial y acabo las 25, el siguiente, o sea, acabo con las que lleguen hasta, perdón, las 23, ya se acaba la partida, pero el siguiente tiene un turno porque le toca un turno, porque ha hecho un turno más que él. Si es mi turno, si soy el jugador final y acabo, se acaba el juego. No os voy a explicar porque tiene muchísimas cartas diferentes. Lo que os recomiendo es que os cojáis el manual.
En el manual está explicado, una por una, todas las cartas absolutamente detalladas, que no hay ninguna duda de ninguna carta. O sea, no os preocupéis. Si tenéis alguna duda, manual, pero ya veréis que es muy intuitivo. ¿Cómo se hace el recuento final? Muy, muy sencillo. Primero, sumaremos los puntos de victoria que tenemos. Si tenemos alguna ficha, las fichas de maná especiales tienen puntos de victoria negativos y positivos. También los sumaremos y luego sumaremos todas aquellas cartas que tengan aquí el escudo plateado, inmediato para final de partida. Pues las vamos sumando. Ojo que hay algunas cartas que tienen condiciones. Te dirán, a final de partida, por cada casco que tengas en esta carta, te damos 3 puntos de victoria. A final de partida, Vale, pues esas hay que leerlas y esas se dan. Quien tenga más ha ganado. Así de sencillo. Yo creo que no me dejo nada. Es muy sencillo de jugar este juego. Muy sencillo. Os voy a explicar lo que traen las expansiones en un segundito y así ya también veis que también es sencillo. Las expansiones traen cartas nuevas de avances y cartas nuevas de campo. Eso pues las metéis con las cartas que existen tal y como está. Tiene 3 expansiones. Nuestra recomendación, meter las 3 expansiones y olvidaos. No desde la primera partida jugad con el base, pero luego meterlas ya. Os vendrán en la caja en 4 paquetitos diferentes. Podéis ver el unboxing que hemos hecho. Juego base, expansión 1, expansión 2 y expansión 3. Vale, vamos con las expansiones. Lo primero, las fichas estas. Estas fichas sustituyen estas fichas. Pues lo mismo, nosotros primero decidiremos el jugador inicial con esta, luego esta se va a la caja y repartiremos una ficha de estas a cada jugador al azar. Cuando hayáis jugado varias veces ya veréis cómo funciona esto. Si no lo tenéis muy claro, en el manual, aquí al final os explica los amuletos, lo que hace cada uno de los amuletos. Lo mismo, empezaremos con el amuleto en su parte, digamos, plateada. ¿De acuerdo? Aquí está. Todos tienen una parte plateada, pues empezaremos con el amuleto en la parte plateada. Lo veréis porque pone al fracasar. Cuando fracase le dan la vuelta. Pues todos los amuletos tienen también... Perdón, así, en su parte plateada. Puntos de victoria para final de la partida. Los amuletos buenos nos restarán puntos de victoria, los amuletos que no son tan buenos nos darán puntos de victoria. Esto es lo mismo. Tenemos nuestro amuleto aquí. En cuanto fracasamos, recordemos, fracasar es en la fase de riesgo que saquemos 4 o más las maldiciones, que él le llama... Nosotros le llamamos maldiciones, pero se llaman decadencia. Cuando saquéis 3 o más, le dais la vuelta. Y a diferencia de lo otro, que lo único que era un maná, esta tiene una cosita divertida. Por ejemplo, en este caso dice, lanza este amuleto, dice cosecha, evocar. ¿Qué significa? Que en la fase de cosecha yo tengo un maná. O sea que en realidad diríais, bueno, pero en realidad es igual que esta. No, porque dice que cuando lo haya evocado, o sea, cuando haya cogido ese maná, lanzo este amuleto al aire y lo dejo como caiga. Por lo tanto, tengo la posibilidad de que me vuelva a salir otro maná. ¿Vale? Para la siguiente. Ya está, no tiene más secreto. Hay algunos amuletos. Este amuleto, por ejemplo, dice, coloca una carta de tu campeón, de tu campo en la parte inferior de tu mazo. Esta dice, 2 manás. Si vas a fracasar, puedes evocar y obtener un árbol. Un árbol es, digamos, anula uno de los... Un árbol verde anula un árbol rojo, más claro imposible. Bueno, tiene varias cosas, os miráis el manual. Así es como funcionan esto que se llaman los amuletos, que a diferencia de esto. Yo que os recomiendo, en una primera partida no metéis los amuletos porque es complicaros las cosas. Jugad con las cartas base y con estos amuletos que son muy sencillos. Echéis varias partidas, cuando lo dominéis, todas las expansiones dentro, o una por una, nosotros decimos una por una, no hay diferencia, te mete más cartas y ya está. Y los amuletos, pues los de la expansión, está explicado en qué amuletos, en qué expansión van. Podéis jugarlo como queráis. Y luego tenemos los héroes. Los héroes son 2, hay 16, vienen 8 con una expansión, 8 con otra, lo mismo, recomendación, utilizadlos cuando queráis. Esto es un juego que hay que disfrutar, no hay que hacerlo así. Los amuletos tienen 2 caras, todos son personas. Vuelvo a lo mismo, cualquier duda, en el manual está explicado uno por uno lo que hace al detalle. Además, incluso te viene un lore, una historia de cada uno de los personajes. Lo tenéis que meter por la parte que tiene aquí arriba un coste. Y lo vais a meter en una de vuestras cartas vacías. Ya está, ya. Cada uno se lleva un
uno de estos. Lo podéis hacer como queráis. El manual dice que, bueno, el manual, hay muchos sitios por ahí que dice, bueno, oye, mira, coloca tres ¿cómo se llaman esto? 3 líderes y 3 amuletos, y haz uno coge uno, otro coge otro coge uno, otro coge otro, ¿vale? Hacemos como un pequeño, no es un draft, es un escoger. Los podéis barajar y dar como queráis, eso no importa. ¿Cómo funciona vamos a colocarlo arriba más o menos para que aquí tengamos ya... Vale. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Nosotros, imaginémonos, volvemos a lo mismo. Fase de... ¿Cómo se llama esto? Fase de... Esto lo voy a subir un poquito más. Así, así y así. Vale. Ahora. Fase de siembra. Pues estamos sembrando 1, 2 y nos ha salido el tercero. Venga, nosotros jugamos, cogemos nuestros 2 y al final de nuestro... Hemos decidido no arriesgarnos y al final de nuestro turno hacemos otra fase de siembra. Para el siguiente turno, pues hacemos 1. Ah, nos ha salido 1. Pues lo bajamos. También pueden tener rojos, ¿eh? También pueden tener esto que le llamamos... También pueden tener rojos. Si es un rojo, pues es igual que cualquier otra carta. Primera cosa, esta carta no se le puede poner ninguna carta encima. No. Esta es una carta que perdéis, jugáis con 19. Esta carta siempre será la misma. Tiene un power-up, en este caso, pues en la cosecha, durante la fase de cosecha, elige una carta de tu campo, de tu carta descubierta. Esta carta obtiene un casco hasta el final del turno. Pues va bien porque si tienes alguna carta que te dice, por cada casco que tengas en esta carta, obtienes, por ejemplo, 2 puntos de victoria inmediatos, pues dices, oye, mira, pues esta Cirila la protectora le está regalando un casco a esa carta y por lo tanto obtendrá 4 puntos de victoria. Vale, pues las cartas tienen varios efectos, todas tienen... Bueno, tienen varios efectos. Os leéis lo que son los efectos. Algunos no tienen. ¿Por qué? Porque no los tienen hasta que se le dé la vuelta. ¿Y cómo se le da la vuelta? Muy sencillo. Cuando vosotros tengáis aquí el maná necesario sembrado, imaginemos, a ver si se da el caso. Bueno, imaginemos aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y darle la vuelta a este cuesta 3. Lo veis aquí. 3 y hay una flecha. Pues yo gasto mi maná y automáticamente le doy la vuelta y para los siguientes turnos, de entrada, Cirila la protectora me está dando más maná y además me está dando más habilidad. Y si os fijáis, al final de partida, si no le hubiese dado la vuelta, me hubiese dado 6 puntos, dándole la vuelta me da 8 puntos. Pues es una carta más que te permite, pues te da más maná, hay algunas que te dan también árboles rojos, hay otras que te dan símbolos, hay otras muy heavies. Pues hay de todo un poquito, ¿vale? Esa es ¿cuál es la peor de todas? Esta. Nepeto el jardinero. Le tocó a Gisela y fue terrible. Pues eso, vosotros vais jugando. Entonces, lo único que hace es os da un poco de variedad, porque cuando sale esa carta, pues podéis hacer otra cosa. Con el amuleto, con el tal, bueno, es un poco de variedad. Seamos sinceros, todas las expansiones no cambian ninguna mecánica. Esto en realidad no es una mecánica, es una carta más. Los amuletos tampoco es una mecánica, es hacia algo más. No hay cambios en las mecánicas. Ya está. Y ahora me gustaría volver a resumir muy rápido lo que es cómo se juega un turno. Acordémonos, en el primer turno sembramos hasta que tengamos 3 rojos encima de la mesa. Ya está, nos esperamos. Toca el turno de quien corresponde, de lo mío. Yo aquí puedo decirme arriesgar. Si decido arriesgarme, me ha salido otro rojo, he fracasado. Si a la hora de arriesgarme me hubiese salido esto, por ejemplo, yo lo tengo esto así. Me arriesgo, me sale esto, yo puedo utilizar esto. Esto no lo puedo utilizar, pero puedo volver a arriesgarme todas las veces que quiera y entonces lo pierdo todo. Esa es la fase de riesgo. Fase de cosecha, pues cosechamos todo lo que hay encima de nuestra mesa. Todo lo que hay encima de nuestra mesa. Y por lo tanto, ejecutamos todo lo que hay, compramos lo que sea, hacemos lo que sea. Fase de descarte, todo lo que hemos utilizado. Esta no la podemos utilizar y se queda aquí. Todo lo que hemos utilizado lo pasamos aquí, a nuestro descarte. Volvemos a sembrar. Pim, pim, pim. Pim y pim, ¿vale? Aquí no tenemos que barajar esta a no ser que nos lo diga. Imaginaros que esto hubiese sido la última. Pim, no tenemos nada, cogemos nuestro descarte, lo volvemos a barajar, como cualquier deck building, y continuamos jugando.
seguimos sembrando, ¿vale? Nos ha salido 3. Si somos tan tontos, que nos puede pasar, nosotros nos ha pasado, que colocamos 2 rojos en la misma carta, o yo creo que hay alguna carta, esta, que trae 2 rojos, ¿qué pasaría? Que en el hipotético caso de que fuese así, que tenemos un rojo encima de la mesa del de esto, haríamos así, nos tenemos que parar porque ya tenemos 3, solamente podremos utilizar esto, pero si el caso ha sido este, por ejemplo, solamente tenemos 2, lo sacamos y tenemos 3, hemos fracasado, pero no haremos nada hasta que sea nuestro turno. O sea, el siguiente jugador toca, y cuando es nuestro turno es como si hubiésemos sacado una carta y hubiésemos fracasado. Ahora sí, ¿vale? Tenemos que volver a sembrar. Y se quedaría así porque ya tenemos 3. Recordemos, riesgo, cosecha, descarte, siembra. La siembra siempre al final. Hasta que tengamos 3. Nos arriesgamos, si nos arriesgamos o no nos arriesgamos, o nos quedamos con lo que tenemos, cosechamos, o sea, ejecutamos lo que tengamos en el campo, compramos, hacemos lo que sea, descartamos todas. Una cosa es que en este building no tienes que utilizar todo si no quieres, es decir, no tienes que utilizar todo el dinero, no tienes que utilizar todo, puedes utilizar los efectos si te van bien o no te van bien. Lo único que es obligatorio es que si tienes X rojas, son X rojas. Y bueno, pues eso, hemos descartado y la fase de siembra que es volver a sembrar, y así vamos pim pam jugando. Pues así es como se juega Mystic Vale, no es muy complejo, os recomiendo que os miréis el manual, esas pocas hojitas que hay, sobre todo es muy importante los conceptos de riesgo, cosecha, descarte, siembra y descubierta. Estas cartas no están descubiertas, la única descubierta es esta carta, y un poco pues aprendeos un poquito pues cómo funciona, cómo funcionan los líderes, cómo funcionan los amuletos y tal. Esto también va cambiando, el número de fichas de victoria que se ponen aquí cambia también, depende de los jugadores, igual que el mazo de mercado de avances de nivel 1 también cambia dependiendo del número de jugadores. Y así es como se juega a Mystic Vale. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.